Bien, en el paso previo, entonces lo que hicimos fue encontrar el modelo de impedancia de nuestro circuito original. Entonces recuerden que simplemente reemplazar cada uno de los elementos por su modelo de impedancia y analizarlo en función de las amplitudes complejas. ¿Listo? Encontramos entonces que el voltaje, o la amplitud compleja del voltaje en el condensador viene dado por esta expresión, donde básicamente es una generalización de un divisor de tensión, y que si queríamos encontrar su representación en el tiempo, simplemente tendríamos que sacar la magnitud de esta amplitud compleja y la fase de esta amplitud compleja y reemplazarlo en esta ecuación. ¿Listo? Dijimos que nuestro objetivo realmente en este momento va a ser calcular la relación entre el voltaje en el condensador sobre el voltaje de entrada, y a eso lo vamos a llamar función de transferencia y lo vamos a anotar por la letra H. ¿Listo? En nuestro caso particular, o en este ejercicio en particular, esa función de transferencia viene dado por esta expresión, 1 sobre 1 más J omega RC. ¿Listo? Entonces, para calcular la magnitud y la fase de este número complejo, porque eso es a lo que queremos llegar, poder graficar la magnitud en función de la frecuencia y la fase en función de la frecuencia, vamos a retroceder un poco y vamos a analizar este número complejo en particular. Ya lo hemos hecho, pero vamos a recordarlo, y esto sería un número complejo del tipo 1 sobre A más JB. ¿Listo? Entonces imaginémonos que tenemos un número complejo 1 sobre A más JB. Para obtener su magnitud y fase, pues primero tenemos que multiplicar por el complejo conjugado, entonces nos quedaría multiplicando arriba y abajo por el complejo conjugado A menos JB sobre A menos JB, y esto sería igual a, esto nos quedaría A menos JB, y la parte de abajo nos quedaría A al cuadrado más AJB menos este por este AJB, y luego este por este menos J al cuadrado B al cuadrado. Esta expresión la podemos simplificar y nos quedaría esto, o sea, con esto, j al cuadrado menos 1, menos con menos da más, y nos quedaría a menos jb sobre al cuadrado más b al cuadrado. A al cuadrado es un número real, b al cuadrado es un número real, por lo tanto 1 sobre a al cuadrado más b al cuadrado es un número real y lo voy a llamar x. ¿Listo? Entonces este número complejo podría ser c, sería igual a x por a menos jb. ¿Listo? Donde x, recordemos, donde x es simplemente 1 sobre al cuadrado más b al cuadrado. ¿Listo? Estoy reemplazando. Ahora, este número complejo lo puedo representar en forma polar. Esto de acá sería, por ejemplo, r e a la j phi, donde r sería igual a la raíz cuadrada de al cuadrado más b al cuadrado, y phi sería igual a tangente a la menos 1 de menos b sobre a. ¿Listo? Entonces, este número complejo que teníamos acá lo puedo representar también como x r e a la j phi. ¿Listo? Ahora, si quiero calcular la magnitud de este número complejo, es decir, si quiero calcular la magnitud de ese número complejo, pues de la representación polar es directo. Simplemente la magnitud es la multiplicación de x por r. Entonces la magnitud del número complejo sería x por r, donde x, recordemos que era 1 sobre a al cuadrado más b al cuadrado, y r es raíz de todo esto. Entonces, por lo tanto, esto nos quedaría raíz de al cuadrado más b al cuadrado sobre a al cuadrado más b al cuadrado. Y esto es igual, simplemente esta raíz la puedo pasar para abajo y me quedaría 1 sobre raíz de al cuadrado más b al cuadrado. Y el ángulo de fase. Entonces, el ángulo de C es igual a ¿qué? Pues es igual al ángulo de este número complejo, que es simplemente phi. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, el ángulo de este número complejo acá era
phi. Y el ángulo de x multiplicado por el número complejo también sigue siendo phi. Es decir, que multiplicar un número complejo por una constante modifica su magnitud, mas no modifica su fase. ¿Listo? Entonces, eso es importante recordarlo. Multiplicar un número complejo por un número constante va a modificar su magnitud en coordenadas polares, mas no va a modificar su fase. ¿Listo? A partir de todo esto, entonces ahora sí podemos encontrar finalmente la magnitud de h. La magnitud de h entonces simplemente sería 1 sobre la raíz ¿de qué? De a al cuadrado más b al cuadrado. A vale 1, b esto, entonces nos quedaría 1 más omega cuadrado, r cuadrado, c al cuadrado. Y el ángulo de fase de h será simplemente tangente a la menos 1 de menos b. b es esto, entonces sería menos omega rc sobre 1. ¿Listo? Entonces de acá ya podemos calcular la magnitud y aquí podemos calcular la fase en función de la frecuencia.